Examinamos fibrosis de la zona debajo de la mandíbula. Estoy palpando la zona submandibular y, como estaba previsto, cuando nos acercamos a los ganglios submandibulares y al borde del músculo masetero, la piel se endurece, aparece fibrosis y ya no puedo crear el pliegue tan fácilmente. Desde este momento en el masaje tendré que trabajar especialmente para disminuir la fibrosis y suavizar la piel. Revisamos el lado derecho. Desde este sitio se produce el cambio. Milímetro por milímetro palpamos los tejidos del lado izquierdo y vemos que aquí la situación es un poco distinta. Primero, la fibrosis empieza más lejos del centro, lo que significa que el espasmo en el músculo esternocleidomastoideo es menor. Por lo tanto, la superficie cubierta por fibrosis de los tejidos es menor. En consecuencia, probablemente el espasmo del músculo masetero también es menor. Por lo menos los dedos pasan tranquilamente por la zona debajo de la mandíbula y llegan hasta el ángulo de la misma. Aquí empieza el tejido más grueso que tendremos que masajear. Palpamos el músculo triangular del ángulo de la boca. Previamente examinamos de forma visual cuál de los dos ángulos está más bajo o por dónde se ve más sombra del ángulo de la boca. Definimos de forma visual que al lado derecho la sombra del ángulo de la boca es más grande. Ahora empezamos a palpar el músculo triangular del ángulo de la boca para confirmar nuestras observaciones, si realmente el músculo es más grueso al lado derecho. Subimos ligeramente el músculo. Gire, por favor, al otro lado. Aquí también vemos los elementos del tejido ligeramente endurecido. Seguimos palpando. Aquí también sentimos la tensión en los tejidos. Palpamos el músculo desde el lado derecho hasta la sujeción inferior y nos damos cuenta que más cerca de la sujeción inferior es muy difícil levantarlo. Ahora palpamos el músculo del otro lado y sentimos con los dedos si hay alguna diferencia en las sensaciones de estos músculos. Pasamos al otro lado y levantamos el músculo desde el otro lado. Aquí, en este sitio, también vemos que el tejido se adhiere al músculo, lo que significa que la nutrición en esta zona fue peor. Y también nos cuesta levantar completamente este músculo hasta la sujeción superior. Resulta que desde el lado derecho tenemos sujeción hacia la comisura de la boca y al lado izquierdo la sensibilidad debe estar en el músculo. ¿Es correcta mi sensación? Ahora la modelo va a apuntar sus sensaciones en la ficha. Según los resultados del diagnóstico, hemos confirmado que en el lado derecho la sensibilidad en los tejidos es mayor. Significa que podemos apuntar que en el tono en el músculo triangular es más fuerte. Por lo tanto, cuando vamos a empezar a masajear, vamos a empezar con el músculo triangular del músculo cigomático mayor. Para esto, lo valoramos de forma visual. Pedimos a nuestra modelo sonreír y observamos en qué lado la sonrisa es más corta. Posteriormente, palpando el músculo cigomático mayor, valoramos el estado del músculo en el cruce con el ligamento cigomático. Como ya sabemos, si hay predisposición a los soft, hinchazones debajo de los ojos, si en algún lado el soft es más visible, seguramente en el cruce del músculo cigomático mayor con el ligamento cigomático vamos a encontrar el endurecimiento de los tejidos. Relajamos un poco la mandíbula. El músculo cigomático mayor tiene mayor tono. Ahora levanto este músculo y lo palpo. Por encima de los dedos siento que en el cruce con el músculo elevador del ángulo de la boca, en los tejidos, en los músculos, hay tensión. Subo más arriba y tengo que decir que en el cruce con el ligamento cigomático no noto ningún endurecimiento de los tejidos. Siento endurecimiento solo en el cruce con los músculos elevadores del ángulo de la boca.
Ahora estoy palpando el músculo cigomático mayor al lado derecho. Aquí también siento el tono elevado cuando paso a la zona del músculo elevador del ángulo de la boca. Cuando estoy subiendo a los ligamentos cigomáticos, no noto ninguna tensión importante en los tejidos. Quizá aquí, pero es más probable que los músculos cigomáticos mayores tengan tensión en el cruce con el músculo elevador del ángulo de la boca ubicada en esta zona. Definimos que al lado izquierdo el espasmo es más fuerte, así que pedimos a nuestra modelo que dibuje una línea al lado izquierdo con las flechas que se acerquen, que significan que en este sitio el músculo está acortado. También diagnosticamos que en el cruce de este músculo con el elevador del ángulo de la boca hay endurecimientos dolorosos. Al lado izquierdo fue más sensible, aproximadamente de un 5, y al lado derecho de un 4. En el masaje tenemos que prestar atención a estas zonas para masajearlas y mejorar la alimentación en este sitio. Examinamos el estado del músculo cigomático menor y su cruce con el ligamento cigomático. Para esto primero marcamos de forma visual dónde está ubicado el punto más bajo por debajo de los ojos y después palpamos esta zona con las manos. De forma visual, al inclinar un poco la cabeza hacia adelante, definimos que el punto más bajo por debajo de los ojos está al lado derecho. Pero, aunque dudéis ver cuál es el lado más problemático, podéis cerrar los ojos y palpar a qué lado la distancia entre su dedo y el hueso es menor. Podemos decir que al lado izquierdo en esta zona hay carne, mientras al lado derecho casi inmediatamente llego al hueso. Esto es el resultado de la permanencia continua del espasmo muscular y la tensión de la sujeción, y como consecuencia hay un empeoramiento de la alimentación de la zona, fibrosis del tejido y vaciamiento del sitio. Ahora voy a intentar confirmar mis sospechas. Estoy levantando el tejido encima del músculo cigomático menor al lado donde supuestamente el tono es mayor. Aquí está el cruce con el ligamento cigomático. Tengo que confesar que debajo de mis manos no noto ningún endurecimiento. Estoy revisando un lado y estoy revisando otro lado por debajo del músculo cigomático menor. Aquí está el pliegue labiomentoniano que diagnosticamos. Utilizo los mismos movimientos de frotamiento. Lo interesante es que si liberamos y relajamos el tejido en el centro del pliegue labiomental, entonces el tejido se mueve, aquí, a lo largo de la línea ovalada. Entonces, de ahí podemos concluir que sujetar esta área acerca el tejido al centro y relajar esta área permite que el tejido se aleje del centro hacia los lados. Avanzo por el pliegue y empiezo a encontrar tales espasmos y formaciones. Sigo este pliegue por un lado, sigo el pliegue del otro lado, y aquí ya tenemos estos espasmos. Puedo empezar a tratar el tejido fibroso de la zona. Levanté un poco el tejido y comencé a sentir lo que había aquí en el hueso. Lo que hay en el hueso aquí, de un lado y del otro lado. Aquí tengo un tejido más denso y aquí, como veis, está vacío. Y mi tarea es hacerlo más uniforme. Más uniforme tanto a nivel superficial como en profundidad.
donde se ubican los músculos y tratar todos los músculos que entran en este tendón. Y empiezo a observar desde un lado. Ahora salí de la misma esquina, así que pasé por el pómulo grande. Aquí todos salen de uno de estos lugares. Aquí hay uno triangular y aquí hay uno cigomático grande. Levanto el tejido del hueso y tengo motivos para creer que he agarrado el músculo. Y cuando siento este espasmo, también siento que hay una compactación en este lugar, y froto esta compactación contra el hueso y vuelvo a comprobar el músculo. Ahora mis dedos pueden moverse libremente a lo largo de todo el músculo. Aquí todavía siento la compactación. Puedo frotar esta compactación en el pómulo. El tejido se ha vuelto más suave.